A 3 años de uno de los eventos de expresión ciudadana y de explosión social más importantes en los últimos años de nuestra historia chilena, queremos hoy día, en Visión Nocturna, revivir momentos, pero también conocer cuál es la perspectiva que queda respecto a estos hechos y qué es lo que se ha ganado o qué es lo que se ha perdido respecto de esta situación que, entre otras cosas, llevó a encabezar acuerdos políticos para precisamente pensar en renovar la Constitución que nos rige. Bienvenidos a Visión Nocturna. Comenzamos ahora con el panel que es habitual para la conversación, para ir aprendiendo, para ir de alguna manera educando también. Hoy nos acompaña el académico de la Universidad de la Frontera, Mauricio Bauterriera, a quien le agradezco la gentileza. Mauricio, como siempre, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no podía estar ausente uno de quienes tuvieron que ser protagonistas por estar en el lugar. Algunos dicen por estar en el lugar equivocado. Ya vamos a ver si estaba en el lugar equivocado o no. Ali Samur Nazar, comerciante de la Zona Cero. Ali, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Nuevamente estar acá después de 3 años. Bueno, como y va a estar con nosotros también la diputada Erika Ñanco, diputada de Renovación, Revolución Democrática, Distrito 23, ya va a acompañarnos en este panel también. Vamos viendo, Mauricio, las autoridades en su momento dijeron esto no lo vimos ver y esto no prendió, cabros. ¿Qué pasa en definitiva? Hubo un error de cálculos, no vio efectivamente la situación que alguien dijo, no son 30 pesos, aquí son situaciones mayores. A ver, creo que ahí hay que asumir la culpa a todos, no son las autoridades. De hecho, esto no prendió cabro, no lo dijo precisamente una autoridad, fue una persona común y corriente. Recuerdo esa semana, cuando la semana anterior al estallido, habían habido unas revueltas en Ecuador, no sé si se acuerdan ustedes. Y yo hago clase en la Universidad Ecuatoriana, la que estaba, me acuerdo, online, estábamos hablando. Y me acuerdo que cuando el presidente Piñera, el expresidente Piñera, hablaba del oasis de que era Chile, con los números, etc. Yo recuerdo que yo no dije la palabra oasis, pero también de una suerte como de soberbia chilena, decía a mis colegas ecuatorianos, decía, bueno, en Chile no tenemos estos mismos problemas que tienen ustedes. Tenemos otros problemas, pero hay un sistema que es estable, que es confiable, se respeta el Estado de Derecho, bla, bla, bla. Bastante parecido. 2 días después que dije eso, me parece que empezó el estallido. ¿De acuerdo? Obviamente mi WhatsApp reventaba por todos lados con mis amigos y colegas haciéndome bullying de alguna forma. Y porque efectivamente sentíamos que habían muchas cosas en Chile que funcionaban bastante bien. Y sobre todo los que trabajamos desde el lado de la economía. Yo soy profesor de economía, entonces tú mirabas la inflación de los últimos años, mirabas cómo se habían comportado tasas de interés, los niveles de desempleo, etcétera, etcétera. Uno decía, Chile es un país estable en ese tipo de cosas. Pero también habían cosas que ya habíamos visto antes, pero no le habíamos tomado el peso relativo, seguramente. Había literatura suficiente. Este joven sociólogo que aparecía mucho en los medios en esa época, Alberto Mayor, que fue candidato, había escrito un libro que se llamaba El derrumbe del sistema, el derrumbe del modelo. Y todos también hablábamos de que Chile había una suerte de inequidad de distribución del ingreso que se volvía cada vez más inaceptable o insostenible, la palabra correcta, pienso yo. Cuánto se demoraban en promedio una persona ir a su trabajo en Santiago y volver, cuánto eran los precios relativos que estábamos pagando en Chile los trabajadores, ¿cierto? ¿Cuánto costaba, cuánto porcentaje del salario mínimo se le iba en alimentos y en gastos básicos? Bueno, y estamos viendo otros indicadores que no aparecen normalmente en las cuentas nacionales. No. Y claro, y eso sí lo sabíamos y había gente que estaba escribiendo de eso, estaba diciendo, ojo, aquí hay un problema, esto puede ocurrir. Pero ahí estoy hablando, quizás mirándose también bastante el ombligo como chileno, porque, vuelvo atrás, había eso que te contaba en Ecuador, pero acuérdense que también
habían habido los levantamientos en Barcelona, Así en es. Cataluña. En Europa comienza Europa. también una situación de ese hasta tipo. en China, hasta Sí. en China, o sea, China, digamos que si hay policía fuerte y Estado que Sí. pusieron, es China. En China. ¿Ya? Y Hong Kong estaban también los levantados. Entonces, habían síntomas en el mundo de que habían cosas que no estaban funcionando bien y que las instituciones no estaban dando el ancho para poder canalizar esas demandas sociales y trabajarlas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que no es tan excepcional lo que pasó en Chile, pero sí hubo probablemente un muy mal manejo, y con esto termino, que tiene que ver con algo que es contraintuitivo. Edmund Burke, un filósofo y politólogo inglés conservador, planteaba que si tú vas a cambiar el techo de tu casa, lo tienes que hacer cuando hay buen clima y no cuando está lloviendo. Y eso parece obvio. Pero muchas veces no lo hacemos así en política, ni en economía. Cuando la economía va bien, cuando la economía anda, todos celebramos, todos gastamos, todos viajamos y lo pasamos re bien. Y que dure hasta cuando tenga que durar. Y cuando llega el caos, cuando llega la catástrofe, ahí se cae el techo. Y ahí nos acordamos que hay que empezar a arreglar esto. Bueno, un poco eso nos pasó. Ali, ¿qué hacía usted el 18 de octubre de 2019? Mira, te comento. Yo el local lo partí el 19 de junio. ¿Del 2019? 19. Imagínate, justo. Uno parte con toda la esperanza, con todo el punch de salir adelante, de iniciar algo. Imagínate, un mes y medio en la puerta del local ocurre todo. Pero ya el ambiente ya se percibía algo, ya había desconformidad, obviamente, había muchas cosas ya. Entonces, en algún momento iba a explotar esto. Se veía. Y lamentablemente yo elegí una esquina que uno no sabe dónde está. Era como decía usted, era el lugar que uno... Menos adecuado. Menos adecuado. Pero mira, independiente de todo, yo estuve en la puerta del estallido social. Llegaba a las 10 de la mañana y me iba a la 1. Sí, Ali, pero el primer día, cuando se da la primera revuelta y... No, mira, nos pilló, yo creo que a todos los locatarios del carrusel de improviso. Porque fue 3 de la tarde, parte la primera persona corriendo y de ahí se acabó todo. Pero, ¿ustedes pensaban que esto iba a durar tanto tiempo? Mira, cuando partió esto, pensaba, personalmente, yo dije esto va a durar un mes y medio, más no. Porque hay que llegar a un acuerdo, no puede haber tanta destrucción, tanto odio, porque al final igual nos afecta económicamente, comercialmente, familiarmente, porque es una cadena. Y esto se alargó, se prolongó. Entonces, obviamente, ya te empieza a generar un problema mayor en esto, en casa, comercialmente, económicamente. Pero nunca pensamos que se iba a dilatar prácticamente 7 meses, 8 meses. Seguramente esa imagen a usted le dicen harto. Sí, mira, justamente ahí todos los días era. No, fue fuerte, te digo, no, la pasamos, digamos, todo el sector de la zona cero que se llama, fue complicado. Hasta la fecha ha sido muy complicado. Justamente la dilatación de la que tú hablas, de ese tanto tiempo, y probablemente está ocurriendo todavía, digamos, este proceso de cómo estamos en eso. Tuvo que ver, repito, no es que esto surgió por cuestión espontánea, no. ¿Verdad? Uno tiene que comprender esto de un proceso mucho más largo. Sí, Mauricio, pero aquí hubo organización, sin lugar a duda. Había un grado así de decir quiénes hacían tal cosa, quiénes se ubicaban. Había gente en bicicleta. A mí me llama mucho la atención que se llegaban primero a las esquinas y como que ahí se concentraban para hacer una barricada, por ejemplo. A ver, pero no te puedes jugar sin tiempo, ¿de acuerdo? No, uno cuando ve las cosas con retrospectiva siempre puedes encontrar un patrón para buscar esa organización y establecer estas como teorías conspiranoicas de cualquier lado. Pero la verdad es que no, yo pienso que hay una explicación bastante más plausible y que uno la puede entender en el proceso histórico. Acuérdate que si te remontas a las elecciones chilenas desde el año 2000 en adelante, y quizás un poquito antes, cada vez participaba menos gente. Yeah. Y el argumento que tenían los jóvenes, la gente para no participar, es que decían, da lo mismo, me remonto al tiempo binominal, da lo mismo a quien yo elija, si total son dos. Y empate, eso decían los jóvenes, y por eso no participaban, y cada vez participaban.
entendamos el contexto del mundo como venía ocurriendo. Acuérdense qué pasó con la iglesia católica. Acuérdense de los abusos. Sí. Acuérdense después qué pasó acá, qué pasó con las farmacias, qué pasó con los carabineros. O sea, había toda una crisis de la relación entre las personas y sus instituciones. Así es. Y repito, no solo en Chile. No solo en Chile. Era un fenómeno casi mundial. Sí. Por lo menos al lado de Occidente podemos encontrar bastante literatura y evidencia que eso estaba pasando. Perdón, Mauricio, porque ya estamos en línea con la diputada Erika Ñanco, a quien le agradezco la gentileza. Vía Zoom nos comunicamos. ¿Cómo está, Erika? Bienvenida. Buenas tardes. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola a todos y a todos los panelistas y a quienes nos están mirando. Bueno, Erika, estamos haciendo un poco memoria a 3 años de el 18O, como se ha denominado, y Ali estaba en su local. Mauricio estaba haciendo clases para una universidad ecuatoriana. ¿Dónde estaba Erika Ñanco en ese 18 de octubre de 2019? El 18 de octubre, la verdad, yo estaba en... No me acuerdo bien el 18 en específico, porque hay que recordar que el 18 fue en Santiago, pero a Temuco llegó con un día de desfase. Entonces, cuando empezó todo fue el 19 de octubre del 2019. Ahí se acuerda. Ese día, sí, y ese día nosotros nos habíamos convocado con las organizaciones sociales en la sede de la ANEF, y fue donde nosotros nos ubicamos ese día 19 tras todo lo que había sucedido, veíamos por las noticias, qué sé yo, y luego de eso, claro, salimos a marchar y estuve marchando ese 19 de octubre. ¿Cuántos días, cuánto tiempo en la calle, Erika? Mucho, porque Mucho venía tiempo. de esos espacios también, o sea, son esos espacios que me forman también como en mi carácter, en la forma de hacer política que hoy día también se reivindica, o que yo al menos reivindico, y que veníamos con estos temas hablándolos de la necesidad de una nueva constitución, no precisamente en ese 19 de octubre, sino muchos años antes, y se confluyen ciertas cosas. De hecho, esto igual surge como una forma de estar en desacuerdo con las distintas políticas públicas que tuvo Sebastián Piñera durante su periodo de gobierno, porque existía una necesidad de la ciudadanía de hacer ver esta desconformidad, que fue la gota que rebalsa el vaso finalmente, los dichos del ministro de Transporte sobre los 30 pesos, cuando se iban a aumentar el pasaje en Santiago. Pero esto no nace desde no nace a raíz de estas declaraciones, sino son una seguidilla de situaciones que se fueron dando. Y hay que recordar que todo empieza el año 2018 con el asesinato de Camilo Catrillanca, donde cae también esta confianza en la institucionalidad de Carabineros por haber asesinado a una persona de origen mapuche y haberlo asesinado básicamente por de donde venía. Luego, el año 2019 fue la marcha más grande de mujeres que hubo de vuelta de la democracia. El 8 de marzo del 2019 hubo alrededor de 500.000 personas, familias que salieron a la calle solo en Santiago, y millones de personas que salieron en todo Chile. También hay que recordar que en Temuco fue una marcha multitudinaria de mujeres que hubo para ese 8 de marzo del año 2019, previo al levantamiento popular, que se daría unos meses más tarde. Entonces fueron varias situaciones que fueron confluyendo y que también surgen a raíz de las declaraciones de distintos ministros. El ministro de Salud, cuando hablaba de que la gente iba a los consultorios a hacer vida social, cuando el ministro de Educación hablaba sobre no educación sexual en sí, sino de que su hijo, y se vanagloriaba de la cantidad de preservativos que podría haber usado, riéndose y mofándose de la realidad de la mayoría de los chilenos y chilenas. Fueron parte de las seguidillas de situaciones que fueron generando esta necesidad de la gente de salir a las calles y de protestar por un cambio a las políticas públicas que se estaban tomando. Claro que esto tiene un punto de inflexión y
y se caracteriza mucho más fuerte en el momento en el cual Piñera saca a los militares a la calle y de esa manera genera esta ola de violencia en todo Chile. Entonces, finalmente termina con una forma de hacer no política, sino una forma violenta de ejercer la autoridad de una manera muy déspota, donde se violaron los derechos humanos, se mutilaron personas, cientos de personas que quedaron con trauma ocular, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones yo creo que hay que saberlas recordar porque son obviamente cosas que no nos gustaría que vuelvan a suceder y que esperamos que puedan tomarse las medidas necesarias para poder responder a estas demandas sociales que claramente hasta el día de hoy igual hay que seguirlas trabajando. Sí, a eso voy a ir luego porque ayer o antes de ayer la marcha también hablaba de no más salsas, no más en el fondo ahora apuntando al gobierno de Gabriel Boric. Pero de eso vamos a conversar luego, Mauricio. Usted estaba precisamente en esta línea de recordar. Claro, haciendo link con lo que planteaba Erika. A ver, claro, no son 30 pesos, son 30 años, decía el eslogan. El eslogan. Pero entonces 30 años sobrepasa por creces al gobierno de Sebastián Piñera. O sea, uno podría conversar y discutir latamente, claro, de si todas estas acciones que ocurrieron dentro del proceso del gobierno de Sebastián Piñera contribuyeron a que ese vaso se rebalsara. Pero ese vaso de alguna forma se llenó. Y una forma, una aproximación que uno puede hacer a por qué se llenó el vaso, por qué llegamos a esa situación. Repito, si retrocedemos en el tiempo, usted ya nombró Catrillanca, pero antes de Catrillanca, acordémonos de las marchas de Hidroicén. Acordémonos de Fiairina, cuando la gente se tomó la 5 Sur para cerrar. Claro. Pero ¿por qué los nombro? Porque eran situaciones en donde la institucionalidad ya había dado su veredicto y la gente le torce la mano a la institucionalidad dejando en claro que la institucionalidad no estaba dando el ancho, no estaba alcanzando. Pero además, lo que había ocurrido a fines del siglo pasado y a principios de este siglo es que la sociedad pero se había despolitizado. Como que ya va dada lo mismo, la política total, lo importante, ¿qué decía la gente? Si mañana hay que ir a trabajar igual. Sí. ¿Ya? Y esa despolitización generó que habían personas que hacían el trabajo tan importante como la política, pero sin conexión con esta otra ciudadanía. Uh-huh. Y esa ciudadanía que iba guardando rencores, enojos, demandas no satisfechas, problemas de faltas de confianza, todo lo que nosotros conocemos ya hoy día, ¿por dónde lo canalizaba si la sociedad estaba despolitizada? Y ahí se va a la calle. Y ahí la sociedad se empieza a repolitizar, pero ya no se repolitizan los partidos, sino se repolitizan estos nuevos movimientos ciudadanos que encuentran un espacio de expresión en la calle. Sí, Ali, a 3 años de este movimiento social, ¿qué es lo que deja? En lo particular, usted como comerciante de la zona cero. Mira, ¿qué deja? Hay que empezar a ver qué sumamos y qué restamos como comerciantes. Hoy día tenemos los valores de nuestros productos, como todos los comerciantes, han subido mucho. Se ha incrementado mucho el alza para nosotros. Y eso hay que traspasarlo a los precios. Entonces, para nosotros ha sido cada día más difícil por el alza de todos los productos. Ha sido la desconformidad parte, yo creo que de todo el gremio nuestro, que somos los locatarios, restaurantes, todo eso. Después vino la pandemia, menos afluencia de gente. Entonces, imagínate, 3 años han sido difíciles. Pero hemos sumado, hemos restado. Hasta el momento, como personalmente, no hemos ganado mucho. Cuando se daba este movimiento, cuando estaba la gente de la puerta de su casa y de su local comercial, ¿usted tenía otra esperanza? Es que todos queríamos algo diferente, un cambio. Ese era el punto. Estaban todos peleando o dándose a conocer, exponiendo su malestar de todo lo que estaba pasando, de todo lo que venía hacia atrás. Es lo que estamos todos hoy día esperando, que se haga un cambio. O sea, ¿siente que todavía está pendiente el resultado? Sí, está pendiente el resultado. Se ha demostrado. Hay desconformidad hoy en día. No se ganó, pero hay mucha desconformidad. Y eso es lo que queremos hoy día. Ver un camino, trazar, que se normalice todo un poco. Porque todavía estamos con aguas turbulentas.
Bueno, diputada, en definitiva, cuando hoy día se comienzan a hacer incluso encuestas, ¿ha cambiado la percepción del país respecto de lo que fue esta situación? Incluso hay encuestas que hablan de que la violencia en esa oportunidad no fue proporcionada, al contrario, dicen que fue adecuada. Hay una serie de temas que han ido cambiando con el tiempo. ¿Qué le dice esto a usted? O sea, la violencia nunca va a ser justificada de la forma que sea. En ese sentido hay que ser bien claro y que la respuesta a un pueblo que se organiza o que se trata de organizar, porque igual tampoco fue algo que surgió y que empezó de a poco a generar un poco más de organización, pero al principio no había algo muy claro, era solo el descontento ciudadano que se hizo ver en las calles de todo Chile. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se debió haber hecho era tomar estas demandas ciudadanas que se estaban instalando, el descontento social, y enfrentarlo no con violencia, sino con políticas públicas y reformas importantes hacia el sistema de vida que había. De esa manera se habría evitado todo tipo de situaciones que son condenables por todos lados, situaciones de violencia que hubo. Y de esa manera se pudo haber hecho un cambio mucho más importante hacia lo que la gente y la ciudadanía exigía en las calles. Desde esa perspectiva hay que recordar que fue el mismo presidente, Sebastián Piñera en ese tiempo, quien le declaró la guerra al pueblo, quien le declaró la guerra a la ciudadanía, quien a través de la misma primera dama decía que habían llegado los extraterrestres, impresionándose completamente y desconectada total de la realidad de la ciudadanía, de las cosas y las demandas que exigía la gente. Entonces, desde esa perspectiva, la violencia con la que se enfrentaron las políticas que debiesen haberse instalado fue a través de la instalación de los militares en la calle. Preguntarle, a ver, Malky me dice... A ver, hola, yo creo que lo que sucedió en el estallido social perjudicó a las pymes y el descontento social fue más que nada, fue por las malas políticas internas y las malas leyes que perjudicó mucho al ciudadano chileno, dice este seguidor. Y a la diputada le quiero preguntar, ¿por qué algunos diputados oficialistas, porque la semana distrital se dedicaron a hacer campaña por el apruebo y la caída de la convención fue la mala instalación de la convención? Bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero de alguna manera, no tiene nada que ver con el tema del apruebo o rechazo, pero hay una vinculación, en todo caso, diputada. Ha cambiado, y vuelvo a repetir lo que decía al comienzo, un poco la percepción del país respecto a los orígenes de este 18 de octubre y los días posteriores y la herencia que deja en definitiva. O sea, yo creo que en ese sentido nadie puede apropiarse del 18 de octubre, ni del plebiscito, ni de ninguna situación que genere en la ciudadanía disconformidad respecto a las políticas públicas que se están tomando. Eso responde a las necesidades de las personas, esto no es parte de un color político. Yo creo que eso fue un error que también cometimos muchos, de creer que el levantamiento popular del 18 de octubre fue una cuestión de parte de la izquierda. Eso no es así. Hubo gente que inclusive salió a marchar en ese tiempo y que posiblemente votaron rechazo para el plebiscito de salida. No puedo decir quiénes fueron, pero me parece que sí hay gente que pudo haber hecho eso. O sea, por la así cantidad como también de porcentaje de rechazo, claramente pudo haber sido así lo que usted dice. Los que pidieron primeramente que haya cambio de constitución y después votaron rechazo. Claramente, entonces eso habla de que no podemos apropiarnos ninguno de los sectores políticos, izquierda, derecha, centro, lo que sea, que cualquier descontento popular tiene que responder a una ideología política. Eso responde a las necesidades de las personas y las necesidades de las personas son transversales, da lo mismo el color político. Es ahí donde tiene que surgir la importancia de quienes estamos hoy día en estos espacios políticos como autoridades políticas, que entendamos que las respuestas a las demandas ciudadanas tienen que ser en pos de lo que la misma ciudadanía quiere.
cuán capaces somos nosotros de entender eso y de generar las condiciones apropiadas para que podamos entender esto como un equilibrio y generar muchas menos desigualdades. O sea, la idea nuestra es que la brecha de la desigualdad se disminuya y que hay que generar políticas públicas que vayan en pos de generar de acortar esa brecha de desigualdad que en Chile es demasiado alta. O sea, existen los súper ricos y existen los súper pobres. En ese sentido, es necesario que podamos seguir poniéndonos de acuerdo, y ahí es donde también uno piensa que quizás de los sectores que no son ideológicamente políticas como el nuestro, no entienden mucho esta conexión con la realidad. Y también quizás de parte nuestra nos pasa algo similar porque quizás hay otras prioridades, pero en ese sentido es donde tenemos que lograr ponernos de acuerdo como sea para poder generar estos espacios de discusión, de diálogo y de integración de las personas y de las demandas ciudadanas para que podamos generar un país que sea mucho menos desigual. Mauricio Pastorrer, una de las características de este movimiento en la convocatoria fue que no se usaron los medios de comunicación tradicionales. Aquí hubo un trabajo de redes sociales que dejó claramente sorprendido a muchos, particularmente al gobierno, las estrategias también policiales, pero hubo un tema. Esta convocatoria no pudo aislar al elemento violentista. Y si bien la gente puede estar de acuerdo, como lo decía Ali, respecto del fondo del mensaje, Exacto. pero la forma fue compleja. A ver, que no lo puedes aislar. O sea, es como que tú me digas, tienes gripe pero no vas a tener fiebre. O sea, si estás enfermo hay fiebre. ¿De acuerdo? Y nadie quiere la fiebre. Ya, pero hay fiebre cuando estás enfermo. Ahora, vuelvo un poco atrás. O sea, haciendo link con lo que planteaba Erika. Cuando él habla, nadie se puede apropiar de algo de esto, por supuesto que no. Porque hay que diferenciar lo que es lo político de lo que es la política. Cuando nosotros discutimos de política, de políticas públicas sobre la política, podemos estar en desacuerdo si queremos que el IVA sea 19%, 20%, 21%, eso es discutir sobre política, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de lo político, estamos hablando de cosas, por ejemplo, si el Estado tiene en lo económico un rol subsidiario como hoy día, o el Estado va a tener un rol social. Es una discusión de lo político, porque estás definiendo las reglas de lo que el Estado puede hacer y no puede hacer, los límites de la propiedad. Eso es discusión de lo político. Como lo político no se había transformado durante mucho tiempo, porque el país funcionaba bien, porque la economía crecía, todo bien. Entonces, y a todos, mientras los negocios van bien, mientras chaguarma se vende, no hay problema. Entonces, después, claro, y resulta que entonces lo político, cuando tú cambias lo político de golpe, y además de manera inorgánica, porque la sociedad había perdido la confianza en sus instituciones y los partidos políticos estaban sumamente desprestigiados en su momento, no puedes pensar que eso no va a ir acompañado de violencia. Eso va acompañado de violencia. Ahora, claro, hay una cosa que es la violencia del acto político que está ocurriendo, que va ahí, y hay otra violencia que es la gente que aprovecha la oportunidad para robar, para delinquir, y que esas personas estuvieron en el terremoto del 2010, sí, estuvieron ahora, y van a estar ahí. Estuvieron hasta ayer. Claro, esas personas van a estar, pero no mezclemos a esas personas con este acto político que sin duda que va acompañado de violencia, porque surge de una manera inorgánica, desorganizada, sin el apoyo, sin poder canalizarlo y mal gestionado anteriormente también. No solamente en los últimos 2 años que había ocurrido esto, ¿de acuerdo? Sí, claro. Es que, Ali, yo creo que lo que yo planteo en definitiva es que la comunidad, un alto porcentaje, estaba de acuerdo con el mensaje. Había necesidad de cambios, pero lo que y también el alto porcentaje rechaza y ha rechazado, digamos, por alto porcentaje, es lo que queda esto en la calle. Exacto, es lo que queda en la calle, obviamente. Si tú ves los porcentajes ya lo tenemos claro que fue alto, el que nos gustó y se rechazó. Pero aquí es lo que queremos tú ahora. Definir la parte clara, cómo se va a seguir ahora, es el punto. Porque en este momento hay buenas intenciones para todo, pero quedamos solamente en las intenciones. Nosotros como pyme hemos pasado mal, pero también queremos tener claro la medida, la ayuda, la tranquilidad de bajar la cortina e irnos tranquilos para la casa. Porque hoy en día tú ves, hay necesidad y vienen tiempos más malos. Estamos entrando casi en un periodo de recesión. Ahora, a eso quiero... Sí, por eso te digo, van a venir los desempleos. Nosotros somos pymes.
algo podemos dar. Ali, en lo particular, ¿cuánto fue la pérdida que usted tuvo producto de estar en la zona cero durante todos estos días? Imagínate. Todo ese tiempo. Son los 7 meses de estallido social, más 7 meses de estallido social, más 3 años de pandemia. El arriendo hay que pagarlo igual, luz, agua y general. Como decía yo y muchos reían, aquí baila, canta y encanta. Tenías que hacerla toda tú. Preparar, salir, repartir, para lograr mantener lo que tú partiste una vez, con todo el inicio de la familia, con todo, este es nuestro proyecto. Y ahí estamos. A Dios gracias, yo te digo, yo igual agradezco mucho a la gente que iba al local, agradecer que estaba en la esquina, apoyaba, ayudaba a los niños. ¿Te das cuenta? Logré mantener así. Igual agradezco. No puedo olvidarme de eso. Y ellos saben. Yo siempre agradezco. Ya lo voy a preguntar qué ha pasado en estos 3 años, cómo está ahí sobreviviendo. No, ha sido difícil. Ha sido difícil. Difícil. Porque quiero ir nuevamente con la diputada Ñanco para preguntarle, en definitiva, si es que hay elementos que pudiéramos rescatar de este movimiento social que comienza precisamente el 18 de octubre de 2019 en Santiago y comienza posteriormente en regiones. A contar del 19 al 20 se van sumando otras regiones, diputada. ¿Cuál es, a juicio de ustedes, lo que se logra como resultado de esto? Yo creo que aún estamos en tiempo de poder dar respuesta a las necesidades de las personas y quizás estas respuestas aún no han sido suficientes. Creo que en ese sentido igual es necesario dar estas respuestas, ojalá lo más pronto posible, pero aún estamos a tiempo de hacerlo. Creo que en ese sentido tenemos que seguir trabajando para que las demandas ciudadanas que se levantan en el 2019 sean también parte de las necesidades de responder y que, si bien pueden cambiar ciertos lineamientos como más grandes, digamos, claramente las necesidades quizás van variando, pero hay que reconocer que tampoco hemos logrado reformas estructurales, es decir, el tema de las pensiones, por ejemplo, la salud, la educación, que eran como los temas más importantes que se hablaban en ese tiempo, la nueva constitución, que si bien se rechaza este texto propuesto que genera la convención, no significa que la gente quiera quedarse con la constitución actual. Entonces es ahí donde al menos nuestro gobierno ha estado respondiendo en temas, por lo menos con la reforma de pensiones, y que tiene que ver y que va ligada directamente a la reforma tributaria y al presupuesto que nosotros estamos votando durante estos días también en el Congreso. Entonces, finalmente se entiende que no todo es como algo que se haya desechado. Yo creo que las demandas siguen vigentes, por ende hay que dar respuesta a estas demandas sociales y también dar respuesta a la contingencia que está sucediendo hoy día en temas importantes como lo es la seguridad, por ejemplo, que la gente también está súper preocupada de la inseguridad. También hay que dar respuesta a temas como las necesidades económicas que se están viviendo, que claramente han afectado a miles de chilenos y chilenas, y que eso se ve acrecentado con el receso económico que estamos viviendo y que se viene inclusive mucho más duro. Entonces necesitamos dar respuesta a estas cuestiones que son trascendentales, porque si no, lo más probable es que vuelva a salir la gente muy molesta a las calles, entregando su malestar. Y aquí también quiero ser enfática, no necesariamente responde al gobierno de turno, sino, o sea, claro, es al gobierno de turno en cuanto el gobierno de turno no responde a las necesidades de las personas, pero sí hay que también dar a entender que el gobierno hoy día, como nosotros estamos con un déficit también económico que dejó el gobierno anterior. O sea, el gobierno anterior no entregó recursos a las policías para ejercer labores de seguridad, por ejemplo. Hoy día se aumenta en 50% los recursos para carabineros para poder comprar vehículos que estén a disposición de las comunas y de esa manera llegar hacia los sectores más desplazados para llegar con la seguridad, que es lo que hoy día la gente tanto necesita. Entonces, hoy día se están dando respuestas, quizás no se están viendo de manera tan directa, pero sí se están tomando las medidas necesarias para poder dar respuesta a estos temas y generar también condiciones apropiadas para que el Estado en sí
pueda responder desde todas las instituciones, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a las demandas ciudadanas. Desde esa perspectiva, la tarea que nos queda es obviamente ardua, es alta, pero seguimos con la convicción de que hay que entregarle a la gente las garantías de que sus necesidades serán resueltas y que podremos generar condiciones mucho mejores que las que tenía Sebastián Piñera para todas y todos. Hay que seguir recordando, o sea, no solamente, como bien lo decía el compañero microempresario, la necesidad de darles solución a quienes perdieron sus negocios para el estallido y que luego se vieron más afectados para la pandemia, también responde a esas necesidades ciudadanas que debemos solventar y que debemos dar respuesta prontamente. Sí, Mauricio, lo hemos escuchado este año reiteradamente. Otra cosa es con guitarra. Le ha costado a este gobierno, primero, la instalación y segundo, poder enfrentar la situación de desafío que significa lo que fue la explosión social y posteriormente lo que fue una pandemia, donde tiene razón la diputada, tal vez se gastaron las lucas, pero a través de apoyos sociales que hizo el gobierno, a lo mejor irresponsablemente también. A ver, independientemente de cuál fuese el gobierno que hoy día estuviese gobernando, ya hubiese tocado un escenario complicado. O sea, recién Ali estaba diciendo que estamos casi en una recesión, estamos entrando en una recesión y el próximo año va a ser un año de crecimiento negativo, el próximo año. Pero hay que entender que durante la pandemia, nuevamente, no solamente en Chile, es un fenómeno que los países que podían hacerlo, el mundo se paró. Pero había que seguir viviendo y los estados que podían hacerlo, y el estado chileno podía hacerlo, transfirieron recursos a su gente, a través de IVA, a través de bonos. Porque había que hacerlo. La gente tenía que ir a la casa y había que hacerlo. ¿De acuerdo? Pero cuando paras la producción y mantienes el gasto, al parar la producción, le llegan menos recursos al Estado. Porque llegan menos impuestos por un producto menor, ¿no es cierto? Entonces, se te genera un déficit. Y se genera un déficit. Entonces, este nuevo gobierno recibe un sistema en déficit. Pero además, como esto ocurre acá y ocurre en el mundo, hay una inflación. Y esa inflación hay que contrarrestarla con tasas de interés más altas. Eso desacelera la inversión. Frena y todo. estamos entrando en una recesión que va a ser ya para equilibrar esta economía y después volver a empezar. Pero hasta que eso pase, que falta harto todavía, vamos a tener recesión, vamos a tener menos ingresos para el Estado, vía de impuestos, y el Estado ya arrastra un déficit. Y tiene unos desafíos tremendos por delante. Desafíos que quedaron de este estallido que tuvimos antes. Entonces, la gente quiere mejor educación, quiere mejor salud, quiere mejores pensiones, etcétera, etcétera. Ahora, si me preguntan a mí, yo pienso que, claro, se pueden hacer esos esfuerzos mediante políticas públicas, que es lo que está haciendo el gobierno. Pero probablemente va a ser inevitable que tengamos el cambio de constitución para que sobre este nuevo acuerdo político se puedan hacer esas reformas estructurales de las que hablaba Erika. Y claramente que la tiene muy difícil porque tiene que trabajar con una restricción presupuestal muy grande. Tiene muy poca cintura para poder gastar dinero, porque no hay más dinero. ¿Ya? Y si tú empiezas a presionar ese déficit, a hacerlo más grande, vas a generar que la tasa de interés siga subiendo y vas a ralentizar mucho más este proceso de reactivación económica que ya está muy lento. Ya va a ser lento. Sí. Sabemos que el próximo año va a ser negativo, pero uno tiene la esperanza que quizás el 2024 empecemos a ver la luz. Pero si el Estado genera un déficit demasiado grande, esa luz se puede tardar mucho en llegar. Ya no llega nunca. Como decía un escritor, capaz que la luz que veamos no sea la luz, sino sea otro tren que nos va a pasar por encima. ¿Ya? Entonces hay que cuidarse de eso, pero esa es la realidad de los hechos. Y eso claramente no es responsabilidad de este Estado y tampoco del otro, decir que fueron irresponsables. No. Tuvimos pandemia, el mundo se paró y hubo que seguir existiendo. Así es. Ali, lo decía la diputada, si es que la solución que se está exigiendo hoy día al gobierno no llega oportunamente, probablemente vuelva la gente a la calle. ¿Están en condiciones de soportar ustedes otra explosión social? No, es difícil soportar, porque tal como volvemos a 3 años atrás, es muy difícil. Las espaldas ya no están, no hay recursos prácticamente. Los ahorros se fueron. Estamos viviendo el día a día. Hemos tenido la ayuda, afortunadamente, con Cercotec, algo, pero también eso es para paliar lo que tenemos de mochila y se nos acaba. Y el día a día hay menos circulantes en la calle, menos gasto. Entonces, ¿a qué nos lleva?
no vemos la claridad ni la luz muy cercana. Entonces, vemos todo lo que se nos viene. Tenemos que ser más precavidos en los gastos, tener la conciencia de lo que se nos puede venir de marzo hacia adelante, que es difícil. Entonces, las ayudas son necesarias siempre. Ali, ¿han ustedes pensado en la íntima ahí con los locatarios por qué esta zona de Caupolicán, de Mon, fue la zona cero? Y mire, han pasado 3 años. Antes de ayer, la marcha partió ahí, se va al centro, y pero ¿y dónde acá, vuelve ahí? acá. Y ahí está la situación en la calle. Frente al Santa Isabel, ¿qué monumento hay ahí? Ya, perfecto, partimos por ahí. Ahí el ícono de la lucha. Entonces es un centro ya neurálgico de combate esta esquina. Y va a ser siempre. Ya los niños llegan todos acá. Como la Plaza Baquedano en Santiago. Y esta va a ser siempre la zona cero. Y ya saben los niños, el punto de encuentro. Pueden marchar de la plaza tranquilamente, van a llegar acá y este es su confort de lucha. Monumento a Caupolicán, ahí está. ¿Cuánta gente se ha ido de ese lugar? ¿Cuántos comerciantes han cerrado, bajado las cortinas definitivamente? Mira, en lo que es Carrusel, varios se fueron, varios. Y otros quedaron al borde de. Entonces, lo que una vez te dije, cuánta gente desempleada quedó en este sector. Harto, lo que te decía yo. Entonces, hoy día, nosotros como pyme estamos haciendo las 3 cosas, como te digo yo, atender, hacer todo. Porque obviamente los gastos nos mantienen en línea, justo. Hay que mantenerse. Nosotros somos el mecanismo del empleo. Teniendo las posibilidades de empleo, del ProAyuda, todo eso, va a haber una persona al lado de nosotros. Pero necesitamos las políticas públicas claras. Tenemos este apoyo, entonces es echar a andar esto. Nada más. Diputada Erika Yanco, le escuchamos con atención y usted decía, si es que no se atiende con prontitud la demanda del pueblo, probablemente podamos tener otro movimiento de explosión social. Lo veíamos antes de ayer en la marcha de Temuco, donde el centro del discurso estaba apuntando a que ya no se quieren más alzas. No se quieren más tratados internacionales, situaciones que para el gobierno son complejas porque pareciera que se está apuntando hacia otro lado. O sea, claro, ahora nos toca gobernar y hacernos cargo, pero también veo que al menos se están tomando medidas para poder generar condiciones en la cual el bolsillo de las personas no se vea tan afectado. Y eso va a tener que ser parte de los compromisos, al menos que nosotros tenemos que hacer como parlamentarios y autoridades que representamos al país. Entonces, eso es parte de las cuestiones que nos quedan a nosotros por hacer. Si bien hoy día las demandas pueden estar apuntando hacia no más alzas o hacia no los tratados internacionales, el TPP-11 en este caso, igual hay que considerar que mientras no se solucionen temas de fondo como la salud o las pensiones, vamos a seguir teniendo conflictos con ese tipo de situaciones y en algún momento también va a generar el descontento social. Entonces, sí, el tema es el día. Sí, pero yo quería apuntar también que aquí no lo han mencionado, no lo hemos mencionado en este programa, pero hoy día si hay una demanda grande en el país es por seguridad. Un tema que ha llevado incluso, hoy día habló la ministra Toá, y me lo está recordando el diputado Miguel Mellado, que está viendo el programa, y me dice si está de acuerdo o no la diputada Ñanco. La ministra Toá dijo que Carabineros debe tener armas automáticas para poder responder de acuerdo a la gravedad de los hechos que se están generando en delincuencia. ¿Usted está de acuerdo con esa declaración también, diputado, no? Yo creo que combatir la violencia con más violencia nunca va a ser el camino. No creo que para un país que cree en la democracia tenemos que empezar a tirar sangre y fuego a como sea, porque eso nos va a llevar también a un descontrol. Y finalmente es importante dar las condiciones de seguridad a Carabineros para que puedan ejercer su labor como corresponde,
pero también entregando condiciones de entender que los derechos humanos no pueden violarse, y no porque alguien haya robado o haya ejercido alguna situación delictiva tiene la obligación un carabinero de asesinarlo o de cometer un tipo, no sé, como cuestiones que ya han pasado antes. Entonces, en ese sentido yo la verdad no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas. Pero, ¿Es el claro, pensamiento si del hay... gobierno? ¿Interpreta al presidente Boris la ministra Toá o no? ¿Cómo, perdón? Le digo si las declaraciones de la ministra del Interior son el pensamiento del gobierno sobre este tema y también involucra a la forma en que el presidente mira el tema de la seguridad en el país. La verdad lo desconozco, no podría responder si es que ella responde o no a lo que dice el presidente en esta materia. Es posible que sí, es posible que no, pero de todas formas son las políticas públicas que se están instalando o que se requiere. Quizás la ministra se refería a otro tipo de cosas, no lo sé, pero sí, en lo personal yo no puedo avalar ese tipo de medidas, la verdad, no va en contra de los derechos fundamentales de las personas. Creo que no es una medida en la cual yo al menos me pudiera comprometer para poder apoyar. Sí, obviamente a reforzar a carabineros con medidas de seguridad, no sé, que puedan tener vehículos ad hoc para poder llegar a los lugares donde están sucediendo cuestiones, pero también entender que la situación a nivel nacional tiene que combatirse también con entender que la delincuencia no se combate solo con armas y con fuego, sino con políticas que vayan también en temas de reinserción social, con ver cómo disminuimos también la cantidad de personas que llega a las cárceles, cómo disminuimos las formas de los delitos que hoy día están sucediendo. Hoy día mismo salió un empresario forestal que estaba vinculado al tema del robo de la madera, por ejemplo. Ese tipo de situaciones Sí. están sucediendo en todo Hay Chile. 2 carabineros dados de baja también por el robo de una camioneta en el marco Exactamente, y del con robo esto de no madera. quiero vincular a toda la institución tampoco. Yo creo que igual es un error decir que todos los carabineros son ladrones, eso no está bien, pero sí quienes están metidos en este tipo de actos delictivos tienen que pagar por ello, pero eso no significa que yo esté, por ejemplo, a favor de que maten al empresario que está metido en el tema del robo de la madera, o que maten a los carabineros que le dieron de baja por estar metidos en robo de madera. Eso es parte por ambos lados, o sea, no puedo estar de acuerdo con eso en ningún caso. Mauricio, son temas delicados, complican al gobierno estas situaciones. A ver, hay que definir algo que define un Estado de Derecho. Es que en un Estado es el Estado, valga la redundancia, el que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Por lo tanto, nadie más puede ejercer esta fuerza para obligar coercitivamente a otro, ¿de acuerdo? Eso en el libro, Eso, porque en la práctica está pasando lo contrario. Pero que Mauricio. por eso te digo, por eso hay que definirlo, ¿de acuerdo? Pero cuando una persona actúa de manera delincuencial, ejerciendo violencia, es el Estado el que lo debe sancionar y tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Pero debe ser legítima. No puede el Estado actuar de manera ilegítima. El Estado no puede violar el derecho porque deja de ser un Estado de derecho y se transforma en un Estado criminal, ¿de acuerdo? Entonces el Estado tiene que actuar de manera legítima. Y eso significa que el Estado tiene que respetar el derecho. Porque es mucho más grave cuando el Estado actúa de manera ilegítima. O sea, si el Estado le quita la vida a una persona de manera ilegítima, eso es muy grave. Porque ¿quién te protege del Estado? Sí, claro. Porque el Estado te protege de los criminales, efectivamente. Sí, de acuerdo. Pero y si el Estado se vuelve un Estado que actúa de manera legítima, ¿quién te protege del Estado? Claro, es que aquí hablamos de la respuesta proporcional a lo que enfrenta la policía. Repito, pero esa respuesta proporcional debe ser dentro de la legitimidad. Eso significa que hay leyes que el Estado debe respetar, hay formas como debe comportarse y no puede tú pensar, repito, que vas a curar si tienes una persona enferma con 40 grados de fiebre, porque le colocas pañitos húmedos en la cabeza se va a mejorar. Hay que curar la infección y también hay que bajar la fiebre. Estoy de acuerdo, tienes que bajar la fiebre. Pero tienes que curar la infección. Las armas aquí, ¿cuáles serían? Aquí cuando tú estás diciendo que voy a sacar un tanque para ir a dispararle a estos tipos que hacen... Eso es poner pañitos fríos. O sea, claro, estás tratando el síntoma y no la causa. Ahora,
de que tiene que fortalecerse los carabineros, que tiene que volverse a respetar la institución de carabineros. Yo creo que todos estamos de acuerdo. No hay nadie que no está de acuerdo en eso. Sí. Pero tenemos que hacerlo de forma integral, ¿de acuerdo? Tiene que irse mejorando todas estas cosas. Y todos tenemos que rechazar la violencia y la delincuencia y hay que atacarlo, ¿de acuerdo? Pero yo no estoy tampoco de acuerdo en que porque saque una pistola más grande voy a resolver el asunto. No. Poco probable. Ali, ¿qué esperan ustedes? Hoy día, 2022, en medio también de una situación económica compleja, usted ya lo tiene claro. Mira, más que todo es volver a la tranquilidad un poco, tener claro el norte que vamos a tener, más que todo. Hoy en día definir, volver a la tranquilidad, volver a levantar la cortina todos los pymes, estar tranquilo más que todo. Ese es el punto. Más que cualquier otra cosa es volver a la tranquilidad, volver a la familia, volver a ver a la gente, no estar con la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Porque hoy en día todo hacia adelante es un poco de incertidumbre. Volverá, ¿qué pasará? Van a subir las cosas. Más que todo eso, es tener la tranquilidad. Gracias, Ali. Diputada, ¿le podemos dar esperanza a los microempresarios? ¿Vamos a tener una suerte de salida, de poder reinventarnos en definitiva para poder enfrentar la delicada situación que estamos viviendo? Debemos hacerlo. Más que si podemos o no podemos, es parte de nuestro deber como parlamentarios, como la responsabilidad que tenemos con todo Chile y con quienes convivimos en estos espacios. Entonces, sí, debemos preocuparnos y ocuparnos, sobre todo, de darles garantía no solamente a los microempresarios como Ali, sino a todos los chilenos y chilenas que se están viendo afectados con estos años que nos han venido en picada. Así es que es parte de nuestro compromiso, al menos, el poder estar ahí donde se necesite y trabajar por todos y todas. Así lo esperamos, diputada. Gracias por este contacto. Como siempre, su presencia es tremendamente interesante en estos debates que llevamos cada jueves con ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Ufromedios. Gracias, Ali. Gracias, compañero profesor. No recuerdo su nombre tampoco. Gracias, pero a todos los que nos están mirando también, un abrazo grande y ya nos estamos viendo por ello. Que la ve muy bien. Mauricio Pautorriel, gracias por estar con nosotros. Como siempre, profesor, estaremos en cualquier instante retomando la conversación. Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches, que estés muy bien. Ali, que vuelvan los buenos días, los buenos tiempos. Que vuelva la sonrisa más que todo. Que vuelva la sonrisa. Muchas gracias. Bueno, y con Visión Nocturna, en cualquier instante con ustedes, analizando los temas de actualidad. Gracias por acompañarnos.